Hola, muy buenas noches, estimados guatemaltecos. Bienvenidos nuevamente a nuestro conversatorio Con la Verdad por Delante. Hoy, jueves 12 de noviembre del año 2020. Mi nombre es Jorge David Chapas. Yo soy miembro, fundador y presidente del partido político Familia. Y en el programa de hoy conversaremos con nuestro amigo y colega Levent Azanovsky sobre el tema que, bueno, recientemente estamos viviendo los guatemaltecos con mucho dolor, con mucho pesar realmente por lo que está pasando en torno a la depresión tropical ETA. Y pues bueno, a este conversatorio le hemos titulado ETA, un desastre que puede repetirse, ¿cómo prepararnos mejor? En el programa Con la Verdad por Delante, pues intentamos hacer análisis, hacer crítica también, pero sobre todo hacer propuesta y una invitación muy puntual a que nos conozcas más y mejor. Así que, pues desde ya vamos a empezar a compartir en nuestra conversación pues los links y los diferentes canales de comunicación que tenemos para que puedas ponerte en contacto con nosotros y así poder conocernos más y mejor, ¿no? Sobre lo que estamos proponiendo para los guatemaltecos. Por ahora le damos entonces la bienvenida a Levent Azanovsky. Levent, muy buenas noches, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, muy buenas noches a todos, mucho gusto. Gracias, Levent, gracias. Pues mira, el programa que hoy nos convoca es un programa, pues de alguna manera, que nos entristece, ¿no? Que nos enluta a todos. Y antes que nada, Levent, me gustaría proponer un momento de silencio por las víctimas de la depresión tropical ETA, fallecidos, damnificados, bueno, mucha gente que ha sido pues lastimada en todo sentido. Y quisiera que proponerte a ti y a nuestra audiencia que ya nos escucha, pues un momento de silencio para que pues, les tengamos en nuestras oraciones. Si te parece, entonces, por favor. Gracias. Muchas gracias, Levent, y amigos que nos sintonizan. Pues tenemos en nuestras oraciones, ¿no? A toda esta gente que ha sido, insisto, perjudicada por esta depresión tropical y que hoy, pues bueno, nos hemos dado la cita acá como todos los jueves a conversar con ustedes sobre cómo podemos prepararnos mejor ante estos fenómenos naturales. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Levent Azanovsky. Levent, nos gustaría en principio que nos comentes quién eres, ¿verdad? ¿Cuál es tu profesión? Y que pues nos cuentes en términos generales cómo formas parte de este proyecto que estamos lanzando. Bueno, pues mucho gusto. Como bien me presentó Jorge, mi nombre es Levent Azanovsky. Yo soy ingeniero químico por formación a nivel de licenciatura. A Jorge lo termino conociendo saliendo del estatismo. Me metí yo a una maestría en economía ambiental en la Universidad Francisco Marroquín y pues Jorge justamente es profesor de dicha maestría. Y pues estando en la maestría, pues conozco la otra cara de la moneda, y empiezo a involucrarme un poco más en el ámbito del liberalismo y pues una cosa llevó a la otra, me metí a estudiar un montón en el tema y pues estoy convencido de que después de mis N años como ignorante, pues he descubierto por dónde va el camino de la verdad y pues ahí voy. Ahí sí que en pláticas con Jorge, en esos chats de medio tiempo, algo por el estilo, pues me comentaba acerca de la propuesta de la formación del partido político Familia y pues aquí, la verdad
Me gustaría estar más involucrado, pero por motivos de trabajo no puedo. A lo que me dedico principalmente a temas de consultoría ambiental, asesoro a personas dentro del sector privado, ya sea a nivel gremial o a nivel empresarial, cómo evitar este tipo de cosas y también cómo cumplir con la burocracia que tenemos nosotros en el país. Ahí sí que vivo de ello, pero no me gusta lo que veo en mi trabajo todos los días. Entonces, eso es el por qué es que estoy aquí y lo que quisiera yo que se desarrolle algún día, precisamente porque creo que Guatemala puede llegar a ser mucho más de lo que actualmente es. Entonces, creo que el proyecto que plantea Jorge y compañía y familia como tal es, diría yo, la mejor vía o la vía más plausible para que eso se pueda llegar a dar algún día. Muchísimas gracias, Levent, y bueno, definitivamente que felicitamos tu por qué, ¿no? El por qué. Perdón, escucho un feedback ahí. No sé si... ¿En serio? Creo que, creo que sos vos. Ok, ahí está. Entonces, bueno, quería felicitarte porque, bueno, por el perfil profesional que tienes, justamente acabas de graduarte del máster en Environmental Economics de la Universidad Francisco Marroquín y una felicitación, pues, pública por ese logro. Gracias. Y efectivamente tu por qué, ¿no? El por qué que acabas de compartir es realmente muy valioso porque precisamente creemos que hay muchos guatemaltecos como tú que de alguna manera tienen que vivir del sistema, ¿no? Como tú, como yo, que de alguna manera estamos insertos dentro del sistema como empresarios, como padres de familia, como vecinos de donde vivimos y bueno, haces muy bien en lograr reconocer esa verdad, la que tú aludiste, ¿no? Esa realidad, en otras palabras, y de manera simultánea empezar a trabajar para cambiar esa realidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos corresponde a todos los guatemaltecos. Por supuesto, siempre siendo empáticos, ¿no, Leven? Porque hoy por hoy, pues miles de familias se encuentran perjudicadas por el paso de esta depresión tropical. Pero antes de entrar en materia y de lleno, porque precisamente tu perfil profesional y tus conocimientos seguro nos van a ayudar a identificar cómo prepararnos mejor, pues vale la pena hacer un poquito de historia, ¿verdad? Bueno, lo que ha pasado, al menos en los últimos 22 años, ¿no? Y voy a mencionar solo algunos de esos fenómenos naturales que han sacudido al país y que pues han cobrado muchas vidas, lamentablemente, que es lo principal, ¿no? Y bueno, por ahí empezar a recordar el huracán Mitch en el año 1998, luego creo que fue una depresión tropical o tormenta tropical Stan en el año 2005, la erupción del volcán de Pacaya, si no mal recuerdan también, allá por el año 2010, fue también pues un evento importante, principalmente para la ciudad de Guatemala y algunos municipios y departamentos del sur del país. Dos terremotos que han sido locales, ¿sí? En el 2012 y en el 2014, principalmente en el área del occidente del país, San Marcos y no recuerdo el otro lugar. Y bueno, más recientemente la erupción del volcán de fuego en el año 2018, ¿no? Que dejó bajo las cenizas pues una gran cantidad de comunidades que viven al pie o vivían al pie de aquel volcán que por cierto es un volcán activo, ¿no? Estas tragedias son lamentables, ¿no, Leven y amigos? Y bueno, hoy por hoy estamos sufriendo los embates de los efectos del impacto de esta depresión tropical llamada ETA, principalmente en el norte del país. Creo que han sido perjudicados alrededor de 10 departamentos, desde Huehuetenango, por cierto, hasta pues Izabal, ¿no? O sea, prácticamente a todo lo ancho del país. Leven, ¿qué apreciación general haces por ahora de este fenómeno? Digamos, ¿dónde empiezas a advertir las causas de estos estragos?
Bueno, principalmente yo veo las causas en lo económico. Si vamos, va a sonar un poco duro, pero si vamos a la realidad, las personas que están siendo afectadas no son personas que tienen poder económico. Aquellas personas que tienen poder económico, pues, o no están ahí metidos, o tienen, aunque estén ahí metidos, pues tienen la infraestructura apropiada para soportar ese tipo de situaciones. Claro. O están ubicados en una ubicación con mejores condiciones que aquellos compatriotas que no tenían ese privilegio. Y la realidad es que aquellas personas que no tienen ese poder económico, pues entonces, mientras más bajo su poder económico, más expuestos están a las inclemencias del tiempo, sea por A, B o C, causa, condición. Pienso también que no importa en cuanto a frecuencia. Digamos, ahorita hablaste un pequeño resumen del 2000 para acá, por resumirlo mucho. Y vemos que estos desastres van pasando en distintas partes del país, más o menos cada 2 años, y en todas las condiciones siempre lo mismo, siempre la persona con el menor poder adquisitivo o el menor poder económico la que se ve más fuertemente afectada. Y esa es una realidad, ese es un hecho. No podemos distraernos de eso. Y yo diría el ejemplo más claro de la diferencia entre poderes económicos y las consecuencias de tener y no tener, lo pudimos ver hace un par de años, en el 2018, con el volcán de fuego. Aquellos que tenían alto poder económico, que tenían incluso seguros y tenían incluso planes de contingencia para ese tipo de cosas, pues estaban completamente preparados para el momento de la erupción volcánica. Sin embargo, aquellas comunidades, aún a sabiendas del nivel de riesgo, como no tenían poder económico, pues decían, no, yo me calculo el riesgo y me quedo aquí. Y ellos fueron, al final de cuentas, los que sufrieron las consecuencias de este percance. Sí, claro. Entonces, al final de cuentas, no es un tema de si existen o no existen estas cosas, porque siempre han existido y siempre van a existir. Lo vemos cada 2, 3 años o a lo mejor cada año. Al final de cuentas es qué tanto acceso a riqueza tienen las personas, lo que los pone en mayor situación de riesgo o no. Y yo creo que ese es el tema al que se debería de abocar la discusión, y eso no suele ser lo que se aborda ni siquiera en la prensa, ¿verdad? Sí, en efecto, Leven, has dado, pues, interesantemente en el problema, ¿no? Y ese es el objetivo, empezar a describir el problema de fondo, porque el problema es que muchos guatemaltecos, tal vez decir la mayoría de guatemaltecos, pues empieza a echar culpas a los fenómenos naturales en sí mismos y a otros fenómenos mucho más amplios, ¿no? Por ejemplo, mucha gente echa las culpas a los cambios climáticos, ¿no? Y que entonces el clima está cambiando y el clima pues arremete contra el mundo en general, y eso es porque la población crece. Eso es porque las personas no cuidan el medio ambiente. Eso es porque utilizamos muchos vehículos o emitimos mucho dióxido de carbono a la atmósfera. En fin, estas son algunas de las razones que la gente advierte. Recientemente, por cierto, acabo de descubrir que la Organización de Naciones Unidas también tiene su propia universidad. Yo no sé si lo sabía, pero recién me acabo de enterar que la ONU tiene la Universidad de Naciones Unidas, ¿no? Imagínate. Pero bueno, el tema es que esta universidad ha lanzado un ranking de países más vulnerables ante fenómenos naturales, ¿no? Bueno, y bueno, el asunto es que Guatemala está en el puesto número 7 de ese ranking, ¿no? Imagínate que en los rankings negativos estamos en los primeros lugares, pero vamos a vernos en los rankings de cómo hacer negocios o de libertades económicas, y estamos en los lugares peores. Y justamente es el tema que tú dices, ¿no? El tema es económico, el problema es económico. Pero entonces, ¿qué podemos responder al tema de
el fenómeno natural como tal, ¿no? Porque yo describí algunos de los fenómenos naturales, ¿no? Pero por ahí nuestro amigo Chero Mel dice, mismos desastres, diferentes lugares, mismos males, y entre paréntesis coloca políticos. Sí, gracias David, quien nos acompaña ahí en los controles, David Mendoza. ¿Cómo adviertes estas causas que ve la gente equivocadamente? Digamos, bueno, ahí sí que el hombre de paja que se suele usar en estas instancias siempre, o bueno, más modernamente tiende a ser el cambio climático. El cambio climático siempre ha existido, siempre va a existir y continuará existiendo, no importando qué hagamos o no importando qué políticas pongamos o dejemos de hacer o empecemos a hacer o planeemos hacer. Eso es un hecho que es intrínseco a la naturaleza de la Tierra. Podrán ser negacionistas en decir, ay, no, es que el cambio climático, pues sí existe, pero es que nosotros lo estamos acelerando. Pues, bueno, si se consideran tan soberbios como para decir, bueno, alteramos en cuanto a proporción y tamaño como especie al país, al planeta, pues está un poco grande la soberbia de estos señores. Pero dejando eso de lado, el cambio climático, por ser un problema global, si realmente fuera esa la causa, entonces nosotros veríamos consecuencias homogéneas, y las consecuencias no son homogéneas. Digamos, por ejemplo, mencionaste ahí los ejemplos de los desastres naturales y en lo largo de toda esa historia que ha habido en Guatemala con los problemas, en todos estos, Ciudad de Guatemala no ha tenido ninguno de esos problemas, comparado con el resto del país. Áreas predominantemente urbanas tampoco han tenido ese tipo de problemas, también precisamente por la concentración de riqueza. O sea, hay más correlación hacia el tema de riqueza que hacia el tema cambio climático como razón de ser de la problemática. Entonces, estos embates naturales, pues siempre han existido. Ahí sí podíamos poner de ejemplo Pompeya. Claro. Y pues estos señores también se murieron igual por un volcanazo y no había mayor previsión que pudieran hacer. En todo caso, pues los que pudieron haberse salvado fueron los ricos, ¿va? Porque al final de cuentas el tema Pompeya fue un tema de días, ¿va? Y el volcanazo al final. Igual aquí, o sea, las personas siempre hemos estado conscientes de los riesgos de la naturaleza y la naturaleza es eminentemente peligrosa para nosotros como individuos. Nosotros, como seres humanos, hemos inventado instituciones, empezando por la familia, para mitigar ese riesgo y reducirlo. Y eventualmente, pues hemos llegado a instituciones cada vez más complejas, ¿va? Y una de estas es la economía, la moneda, etc. Sí vemos que si hay disparidad, existe siempre nada más, o más bien la correlación tiende a ser más con lo económico o con lo político que con el tema biológico o ambiental como tal. Entonces, eso sería mi comentario o lo que acuñaría, ¿verdad? O sea, aunque existen esas causas, siempre las han existido y no podemos hacer nada para que dejen de existir. Entonces, lo único que nos queda a nosotros como seres humanos es prepararnos individualmente o prepararnos a nivel de nuestra familia y eso eventualmente nos va a preparar a nivel de comunidad. Claro. Pero para poderlo hacer necesito plata. Claro. Si yo me quiero cuidar de algo, necesito plata. Sí. Entonces, ese es el principal problema. Sí, sí, no, has ido con la verdad por delante y has dicho cosas que duelen, sí, que duelen porque decir algo como la naturaleza es algo, es una amenaza inminente para el ser humano. Sí, en efecto, la gente le da a la naturaleza pues un valor bastante romántico, ¿no? Pero claro, eso lo hace principalmente quien tiene los recursos para, primero, resguardarse de ella, ¿no? Creo que eso, en otras palabras, es lo que has dicho, ¿no? Claro, es que todos vemos interesante no sé, un tsunami, pongamos un ejemplo, ¿no? Un tsunami, pero claro, si no estás si no vives en la costa, pues, ¿no? Y vives en una ciudad de alguna manera protegido. O advertimos la época de frío, por ejemplo, ¿no? Es una época muy agradable para muchos
de los guatemaltecos, pero desde luego cuando tienes un abrigo y una casa, una chimenea o calefacción, pero cuando no lo tienes, pues claro, la naturaleza es una amenaza inminente, ¿no? Y siempre ha sido así, a lo largo de toda la historia del planeta, pues siempre han existido periodos de glaciación, periodos de calentamiento, y bueno, un punto ahí que me gusta siempre decir, ¿no? Sobre el tema de la sobrepoblación, porque generalmente también se acusa el asunto de la cantidad de gente, ¿no? Y dice, no, pero es que ahora somos 7,000, 8,000 millones de personas y tal. Bueno, la pregunta es, ¿tú te consideras, para aquellos que piensan que la sobrepoblación es un problema, ¿tú te consideras parte de ese exceso? Siempre le lanzo esa pregunta a la gente, ¿no? Porque los que acusan sobrepoblación, bueno, ¿tú te consideras parte de ese exceso? Es posible que no, y es muy probable que no. Entonces, nosotros creemos que no, el problema no es la sobrepoblación, no es justamente, tiene que ver con temas económicos, y para abordar los temas económicos, creo, Levent, tiene que ver con instituciones, que tú ya de alguna manera lo has empezado a mencionar, ¿no? Instituciones que permitan, primero que nada, crear las condiciones de riqueza. Vamos hilando, digamos, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo podemos hacer los guatemaltecos para crear esas condiciones que nos permiten crear riqueza, Levent? Bueno, pues, como tú lo has dicho, siempre hay personas que dicen, si es que somos demasiados en el planeta y lo estamos acabando. Uh-huh. Esas conversaciones siempre para mí se vuelven un chiste, porque siempre son ejemplos que como que si el ejemplo es alguien más, pero nunca son ellos dentro del contexto de lo que están diciendo, ¿verdad? Sí. Como tú dices, ¿no? O sea, te consideras de parte de ese conjunto. Uh-huh. La mayoría de personas, como tú dices, no. A mí también me ha pasado, si es que nos estamos acabando, pues bueno, pues entonces, ¿por qué no empiezas tú? Ahí te puedes suicidar, ¿no? O sea, da el primer paso adelante. Pero esas personas por lo general no te van a decir, no, ¿cómo vas a creer? Y entonces mi vida vale. Bueno, pues caray, la vida de esos otros 7 billones de personas también vale. Claro. Y eso es como que perder la coherencia de lo que uno dice. Pero sí, al final de cuentas, como mencionábamos, es un tema de instituciones. O sea, el acceso a cosas que me permitan resguardarme de la inclemencia del tiempo, de la inclemencia del clima o de los embates de la naturaleza, ¿verdad? No es lo mismo, como tú bien mencionas, pasar... o bueno, yo tengo una teoría de manejo económico que tiene hoyos del tamaño del queso suizo, que ¿por qué no ves tantos pobres en Europa? ¿O por qué hay tanto nivel de riqueza en Europa versus América Latina? Y es que allá en Europa, por ejemplo, si tú te vas a temas de cultivos, los cultivos solo los tienes en buenas épocas, en las épocas donde el clima o el tiempo es agradable. Y para invierno tú tienes que ver qué haces, o sea, tú tienes que ver cómo te resguardas, uh-huh, cómo te proteges del clima y uh-huh, qué alimentos conservas. Entonces eso siempre ha obligado a las personas, por lo menos en esas latitudes, a 2 cosas: a prepararse para el invierno, a pensar, a trabajar y a ahorrar. O sea, esa es la enseñanza que da. Pero aquí en Latinoamérica, ponerle en el peor de los casos, te quedas fuera de tu casa y es julio. Vas a pasar una noche de perros afuera de tu casa, pero la vas a pasar, aunque sea con lluvia, te vas a mojar, pero no te vas a morir. Claro. Esa es la gran diferencia. No te vas a morir porque pasaste una muy mala noche aquí en Latinoamérica. Y bueno, tienes hambre y probablemente encuentras ahí un palo de banano o un manzanal o cualquier otra fruta y más de algo vas a tener de comer. Allá en Europa no. Allá aquellas personas que no lograron hacer ese trabajo de ahorrar, de prever y de crear este tipo de instituciones que les protegen de las inclemencias que vienen después en el clima, esas personas mueren. Y a través de la historia pues han muerto cantidad de gente allá, especialmente en esas latitudes. Tenés el ejemplo en Estados Unidos, Canadá, países que consideramos prósperos. Y aquí en Latinoamérica, pues no, aquí la gente ha tendido a ser un poco más dejada, ¿verdad?
pero pasa por este tema de las instituciones. O sea, yo a nivel cultural no lo veo tan necesario como proponerme, sí, yo aquí para mi casa tengo que tener un seguro de incendios. Claro. Pero, por ejemplo, si en vez de pensar en mi casa, pensar en mi finca de café, y qué sé yo, y la finca vecina, pues metió una ganadería, pues entonces a lo mejor sí me interesa poner ahí un seguro contra incendios. Entonces, si yo pierdo, ¿no? Necesito una institución que me ayude o me resguarde un poco, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es lo que bueno, pasa un poco a nivel cultural, pero también pasa por el tema del grado de exposición que uno tiene a este tipo de cosas. Claro. No, y lo cierto es que en este caso, en, digamos, las zonas impactadas por la depresión tropical ETA, pues son zonas muy pobres, ¿verdad? En principio, y son zonas donde no existe infraestructura física adecuada para lograr prevenir los impactos de estos fenómenos naturales. Y antes de hacerte la siguiente pregunta, quiero dar un saludo muy cordial a los que ya nos sintonizan. Muchísimas gracias por su preferencia. Jonathan Asensio, Chero Mel, que ya lo había saludado. A María García, saludos María hasta Ipala, Chiquimula. Charlie Solmes, que también nos visita regularmente en nuestros conversatorios. Claudia Cacao, licenciado Freddy Asensio, nuestros amigos de familia en Jutiapa también en plena sintonía. Héctor José Muñoz hace un comentario bien interesante y creo que me da la pauta para empezar a revisar los hechos y cómo podemos prepararnos mejor, ¿no? Dice Héctor, ¿cómo poco podemos hacer los técnicos frente a un desastre natural de estas magnitudes? Yo quiero, ahí puedo hacer una pausa porque en realidad los fenómenos naturales no son desastres naturales en sí mismos, ¿no? Hay que empezar a corregir ese lenguaje, la semántica, que es muy importante, ¿no? Los fenómenos naturales no son desastres en sí mismos. Es más, estos fenómenos naturales debiésemos de poder admirarlos como algo realmente excepcional para los que somos creyentes, por ejemplo, excepcional, ¿no? Estas creaciones, esta creación de la naturaleza por parte de Dios es realmente impresionante, ¿no? Y debiésemos de estar en una posición para admirar estos fenómenos, ¿no? Para admirar la grandeza de ese Dios que de alguna manera, pues ha creado eso para nosotros, ¿no? Detrás de un huracán, detrás de una depresión tropical, hay energía, hay agua, ¿verdad? Hay agua que pudiésemos aprovechar al máximo nosotros para irrigar campos, para beber, para muchísimas utilidades. Y lamentablemente en un fenómeno natural como este advertimos un desastre. No, es que como yo he dicho repetidamente, los fenómenos naturales no son desastres en sí mismos, son fenómenos que ponen de manifiesto el desastre político y económico que viven nuestros países. Y entrando en esa materia, Levent, hoy vemos inundaciones por doquier, ¿no? ¿Qué soluciones podemos advertir para que no hayan esas inundaciones, puentes destruidos, carreteras destruidas? Bueno, ¿qué instituciones y qué soluciones vemos en ese sentido? Bueno, pues yo te diría que vería dos. Una es bueno, el papel y el no papel, digamos. El papel del Estado de meterse en lo que se tiene que meter, Okay. Que en muchos casos, pues sí hay que hacer ciertas infraestructuras que son precisamente funciones del Estado propiamente, inclusive en algunos casos para resguardo de la propia población. O sea, ese sí es el papel del Estado. Pero también está el no papel del Estado, de estar metido tanto en tantas cosas que no se mete a hacer esto, que sí le compete. Ejemplo, estar perdiendo el tiempo precisamente con cosas como, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente. O sea, ese pasivo laboral, diría yo, se pudo haber invertido fácilmente en cualquier otra cosa que a lo mejor pudo haber resultado en estos fenómenos naturales y no convertirse en desastres naturales. Así es.
Esa sería como que una parte. Y la otra parte es el papel individual, el papel del individuo, el prever que en ciertas condiciones yo pudiera estar obrando mal mi tierra o pudiera estar haciendo algo sin haber previsto las externalidades que pudieran darse. Por ejemplo, ahí sí que haciendo alusión a lo que pasó en los Verapaces, eh, o sea, si yo sé que está un talud y el talud este no está estable y yo a sabiendas de eso, pues llego y me pongo ahí a poner mi propiedad o a poner algún negocio, cualquier actividad que haya sido ahí, pues yo soy el que está asumiendo ese riesgo. Y Exacto. entonces, pues soy yo el que ha de llevar las consecuencias de eso. Entonces, esa decisión individual es la parte del agente privado. Y entonces, sí existen la cara y contracara en ambos, ¿verdad? Del lado del agente privado, pues el saber reconocer cuando yo estoy asumiendo un riesgo que lo sé y pues cómo evitarlo. Claro. Y yo creo que también la otra parte que valdría la pena discutir sería cómo entre agentes privados también puede darse esto. O sea, puede ser de que yo se haya previsto las cosas, pero venga alguien y haga una malobra. Me viene el ejemplo que vi hace un par de semanas, no sé si lo habrás visto, en el libramiento de Chimaltenango, o una obra de infraestructura Sí. con sus asteriscos, pero Sí. por poner un ejemplo, hay uno de los recolectores, uno de los tragantes, la gente de alrededor, los vecinos de donde está ese recolector, lo han llenado de cemento, fundieron el tragante. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que cuando llegue una buena lluvia ahí, pues eso se va a empozar. A lo mejor esa es mi intención, ¿va? Yo necesito el agua, que si yo voy a sembrar arroz, pues buena onda. Pero ese tragante está ahí por alguna función, precisamente por el tema de la infraestructura, ¿va? Y si yo lo tapo, pues entonces voy a causar algún problema. Y entonces Claro. estaré dañando propiedad. Y a lo mejor ni siquiera es mi propiedad la que estoy dañando, a lo mejor estoy dañando la propiedad de un tercero. Entonces, en esos casos, ahí vuelve a aparecer el otro papel del Estado, que es el de conciliador de conflictos o Muy bien. de evitar de que ese tipo de cosas se den. Precisamente nada más porque para eso sí sirve el Estado. pero, Exacto. pero no esperar de aquí de brazos cruzados, yo me voy a poner aquí y bueno, pues que el Estado mire cómo hace para que no se me venga la peña encima. O sea, eso tampoco es así la cosa, ¿verdad? O sea, está el papel del Estado que sí debiera jugar y que no juega, está el papel del Estado que juega de más y que no debiera jugar, y está los papeles de los privados que en algunos casos sí se da y en otros casos no, según cómo sea la idiosincrasia de la persona. Entonces yo creo que eso es lo que, o Sí. sea, un conjunto de cosas que da lugar a que ocurran estos desastres naturales. Claro, Bueno, claro, claro. desastres a Desastres. consecuencia de los fenómenos naturales. Sí, sí, que al final creo que es un desastre, insisto, un desastre político, ¿no? Económico, que en realidad hace, pues viene una llovizna, viene una depresión tropical y nos inunda y causa cualquier cantidad de muertes, damnificados, carreteras, etcétera. Pero has dado en el clavo y coincide contigo José Urrutia, a quien también le saludamos desde esta tribuna. Qué bueno que estás acá, Pepe. Dice Pepe, menos gobierno, ¿sí? Menos gobierno, soluciones. Gracias, David. Sí, ahí, digamos, está la primera de las propuestas que haces, ¿no, Leven? O sea, confinar, ¿sí? Limitar al gobierno a las funciones que realmente le corresponden. Las obras de infraestructura es precisamente una de esas tres funciones naturales y propias, además de la seguridad y la justicia, que por ahí también la mencionaste, pero las obras de infraestructura es sumamente importante y creo que también las menciona Héctor José Muñoz. Dice, por lo que las medidas de seguridad y evacuación son las adecuadas para estos eventos donde lo económico tiene todo que ver. Para atacar el problema real se debe mejorar, era otro, así por ahí arriba lo dice, reducir los riesgos con obras de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, diques,
diques que permitan encauzar la gran cantidad de agua de lluvia que cae sobre el territorio nacional, sobre ciertos municipios, poblados, aldeas, caseríos, residenciales, etcétera, pero diques que logren encauzar esa gran cantidad de agua que cae, como digo, en muy cortos periodos de tiempo y bueno, eventualmente embalses que permitan generar energía o pues diques que simple y sencillamente conduzcan el agua con orden, ¿no? De alguna manera, ese es uno de los tres grandes valores de un sistema de capitalismo liberal. Orden, orden. Y es que, bueno, la naturaleza, pues es de alguna manera, cuando se acerca a nosotros, pues es de alguna manera desorden. Entonces hay que con nuestra inteligencia, que para eso nos la dio Dios, hay que encauzar esos recursos, esa energía, y hay que encauzarla hacia donde se debe. En Guatemala no hay este tipo de infraestructura porque los gobiernos, como dice Levent, se ocupan de muchas cosas que no deben, ¿verdad? Que no deben y que no tienen que ocuparse, y por eso descuidan lo realmente importante, lo único prácticamente que deben hacer, ¿no? Levent, en cuanto a derechos de propiedad, ¿no? Es importantísimo. Esta semana, en relación a este fenómeno, alguien me preguntaba, Jorge, pero mira, ¿por qué es que la gente se va a vivir a las faldas de un volcán? ¿No? No se supone que esas faldas o esas áreas de volcán son propiedad, digamos, propiedad estatal. Bueno, ¿qué respuesta le damos a este tipo de preguntas, Leven? ¿Por qué la gente se va, digamos, a la orilla de un río, se va al pie de una peña o se va a las faldas de un volcán? Bueno, pues, mira, yo te diría, no hay problema con que la gente tenga propiedad sobre un volcán, porque perfectamente tú lo podrías tener y toda vez no se te ocurra irte a meter a la falda del volcán tú, pues está bien, o sea, tú puedes perfectamente tenerlo eso como una propiedad. De hecho, yo conozco de un par de clientes que son muy buenas personas, son dueños de literalmente 2 volcanes, porque su tierra llega literalmente hasta el cono del volcán, ¿no? Entonces, o sea, esos volcanes, incluso hoy por hoy, son atracción turística. Claro. Llega uno y va a hacer actividades recreativas ahí y no tiene por qué ser propiedad estatal. De hecho, tampoco pienso que la propiedad debiera ser estatal. Es más, precisamente porque la propiedad es estatal y como es de todos, entonces cualquiera hace lo que quiera con él. Y eso es justamente lo que pasó con las gentes que estaban viviendo en las faldas del volcán de fuego hace un par de años. O sea, precisamente porque como esa era tierra de nadie, ¿verdad? Y era tierra del Estado, pues entonces cualquiera se iba a meter ahí y no hay nadie que les pelee, mire, yo me llegué a meter ahí, no, o sea, no hay nunca un juicio de sáquenlos de mi propiedad. Entonces, precisamente como no existe esa contraparte de parte del Estado, pues entonces estas personas tomaron ese riesgo. Si la propiedad hubiera sido privada, muy probablemente, a lo mejor, como ha funcionado el Estado los últimos 80 y pico años, a lo mejor les terminan concediendo la propiedad, pero se los dan en propiedad. pero realmente, si hubiera sido propiedad privada, estas personas llegan ahí, por lo menos hay una demanda de evacúenlos de aquí, y esa propiedad se queda así, y estas personas no se exponen a ese riesgo y se van a cualquier otro lado. Entonces, ese es un tema muy importante con el nivel de riesgo al que una persona se expone, es precisamente la ausencia de un genuino Estado de Derecho de propiedad en el país. Yo he hablado con abogados que sí, que yo soy constitucionalista y que la Constitución dice que el Estado tiene propiedad desde los infiernos hasta los cielos, ¿va? Y casaca, pues, o sea, el Estado nunca va a trabajar tu finca cañera, nunca va a trabajar tu café, nunca va a trabajar tu casa. O sea, eso la va a trabajar el que es el genuino dueño de la propiedad. Entonces, al Estado mejor le conviene no tener propiedades estatales.
Al Estado mejor le conviene no tener ningún CONAP ni tener áreas protegidas, porque las personas que son los usuarios finales de esas áreas son los que mejor interés tienen en que esas propiedades se cuiden y que mejor interés tienen con que no se demerite la calidad de su propiedad. Y a veces eso conlleva inversión, y si esa inversión pues es factible, pues entonces tú ves a los empresarios o a las personas individuales o a nivel de empresa que invierten en precisamente evitar de que se te venga un talud, o que si se crece el río, pues que se dañe la propiedad. Esas personas invierten en hacer cosas, se me olvida cómo sería el nombre en español, pero hay unas cosas que se llaman weirs en inglés, que son básicamente como, imagínatelas como gradas en los ríos, y estas gradas lo que hacen es de que controlan el flujo de los ríos y controlan el cauce del río. Entonces, existiendo ese tipo de infraestructura, si hubiera un régimen de propiedades, sería más probable que las personas privadas invirtieran en que ese tipo de infraestructura se diera, y que estas personas se expongan a mayor nivel de riesgo. Incluso pudiera darse el caso donde tú tienes una propiedad, te la invaden, a lo mejor tú tienes interés en que se termine negociando venderla, porque a lo mejor tú no la trabajas, ¿verdad? Realmente hay veces de que son propiedades así que están ociosas y que la gente la necesita, pues entonces en vez de irse a pelear, evacúenlos de ahí, irse a pelear, mire, cómpremela. Eso es lo que debiera de existir, un genuino Estado de Derecho de Propiedad. Sí, exactamente, que es uno de esos 3 principios fundamentales sobre los que se basa el capitalismo liberal, que es lo que nosotros proponemos y que Carlos Enrique Arenas nos ha hecho el favor ahí de situar en alguno de los comentarios, ¿no? Porque el capitalismo liberal en principio propone limitar el gobierno a sus funciones propias, seguridad, justicia, obras de infraestructura física, que es en estos momentos lo que no funciona, no hay, ¿verdad? Y bueno, es realmente importante que el gobierno se ocupe de administrar esas obras públicas de infraestructura. Mercados libres es el segundo principio, lo cual implica de alguna manera estas instituciones de poder cooperar pacífica, libre, voluntariamente a través del mercado, ¿no? Compra-venta, sistema de precios libre de bienes y servicios. Eso incluye los precios de la tierra, ¿no, Levent? Los planes de ordenamiento territorial en las municipalidades o los esfuerzos en temas de planificación territorial, lo que hacen es asignar usos de manera discrecional y arbitraria. Y eso altera el sistema de precios de la tierra. Igualmente, como bien has dicho, pues las áreas públicas o estatales, la gente, pues bueno, como son de la MUNI, son áreas, son ejidos, son áreas municipales, entonces eso no es de nadie y yo me voy a instalar ahí, ¿verdad? Claro, hay un componente ahí económico, porque yo creo, Levent, que nadie en su sano juicio se va a vivir al límite de un barranco, ¿no? O sea, lo que pasó en Cambrai, por ejemplo, hace algunos años, ¿no? Creo que nadie en su sano juicio en realidad va a vivirse allí. Lo que pasa es que no tienen opciones, no tienen condiciones para irse a vivir en un valle donde las condiciones de seguridad son totalmente diferentes, ¿no? La pobreza generada por el estatismo, que es el sistema contrario al capitalismo general, los empuja a estas zonas de alto riesgo y zonas altamente vulnerables, ¿no? Y bueno, ya allí uno dice, claro, obviamente están allí porque no tienen otra opción. Yo recuerdo haber escuchado una nota de un video donde al director de capacitación de la CONRED pues está haciendo después de una capacitación a mucha gente que vive en condiciones como la del Cambrai, una señora le dice, mire, estos eventos, estas cosas pasan cada 15, 20 años, pues, o sea, a mí realmente me importa un pito aprender sobre riesgo y vulnerabilidad, porque yo vivo en riesgo todos los días, señor. Yo tengo que ver cómo todos los días, ¿sí? O sea, realmente no me importa si esta montaña se cae mañana, porque si se cae pasado mañana, porque yo mañana puedo morir
de hambre porque no tengo plata para darle de comer a mis 4 o 5 hijos. Entonces, amigos y Leven, creo que hacia ahí apunta nuestro mensaje, ¿no? O sea, la necesidad de transitar hacia un sistema de capitalismo liberal con un gobierno limitado, pero fuerte en materia de infraestructura, ¿verdad? Por ejemplo, Leven, otorgar en administración privada las carreteras, ¿no? Carreteras que puedan tener seguros. Yo apuesto que si hay un deslave en la autopista Palín-Escuintla, que bueno, es un ejemplo aceptable, pues es muy probable que en cuestión de horas el deslave sea quitado. ¿Por qué? Porque hay el incentivo de la utilidad, de la rentabilidad. Ese incentivo, aunque se parezca ser egoísta, ¿sí? porque es, digamos, ejercido por una empresa, termina ejerciendo un bien general, ¿sí? Termina respondiendo a un interés general, que es que la carretera esté en buen estado, ¿no? Leven, en términos de esfuerzos de rescate, ¿sí? La CONRED, el Ejército Nacional, los departamentos de bomberos, bueno, ¿qué rol le vemos a estas instituciones? ¿Cómo podemos mejorar su grado de respuesta? Bueno, pues esas son de las instituciones parte del Estado, que primero sí son función del Estado, y segundo, son de las que en peores condiciones tenemos hoy en día. Precisamente, otra vez vuelvo a los ejemplos de que el Estado mucho abarca, poco aprieta, se mete a cosas que no le competen, entonces precisamente esa plata que se debe haber gastado, por ejemplo, en mejores servicios de respuesta y de seguridad, que eso sí es una función, la primera y diría yo la más importante de las funciones del Estado es la seguridad de sus ciudadanos. Esa función la deja precisamente por ocuparse por cosas que no son sus funciones ontológicas. Entonces, precisamente, digamos, no te sabría decir necesariamente si bomberos debiera ser precisamente una institución estatal, pero por ejemplo el papel del ejército sí es una función importante. Y aquí en Guatemala, bueno, cuando yo era joven se escuchaba mucho el cuerpo de ingenieros del ejército. Ajá, se escuchaba claro. Más seguido precisamente porque había un conflicto armado y se volaban los puentes a cada rato, pues entonces, vamos a montar un puente Bailey. eso era así como que conversación un poco más común, pero digamos, esos trabajos del ejército en otros países son muy comunes, o sea, que cayó un deslave, porque en cualquier lado pasa. Ahí está el ejército por lo general, o por lo menos el cuerpo de ingenieros, tratando de solucionar ese problema precisamente porque esa es una de sus funciones. Entonces, estaría mucho mejor el sistema de respuesta si no estuviera el sistema estatista que está, precisamente por distraerse en lo que no le compete. Entonces, si esa plata fuera bien invertida dentro de lo que sí compete, yo te diría por lo menos CONRED, por lo menos ejército, probablemente algunos cuerpos de profesionales dentro del Estado que sí tienen que estar en formación y que sí tienen que estar dentro de las funciones del Estado, pues sí. Ya a nivel, como te decía, no estoy seguro si a nivel de bomberos sea que se tenga que tener el cuerpo de bomberos a nivel del Estado, porque ya vemos a los bomberos voluntarios que son un ejemplo de que esto puede ser privado, pues pudiera darse de esa forma. Entonces, siempre, bueno, ahí sí que todos los individuos dentro de nuestra comunidad, pues jugamos un papel importante, pero yo diría el papel del Estado es el papel que menos se está dando. Incluso el ejemplo del 2018, ya ves que empresas privadas, hasta la cervecería era la primera que estaba juntando víveres para la gente ya en el deslave, y me recuerdo, yo no estaba en el país cuando fue lo del Cambrai, pero cuando fue lo del Cambrai, me recuerdo que las empresas privadas fueron los primeros en atender la emergencia. Generalmente es así. Sí. Y generalmente es así, así es. Y no es, y tú mencionabas, las empresas privadas pues tienen un interés egoísta, sí. Ese interés egoísta es precisamente lo que les permite dar un bien no egoísta. Porque ellos precisamente valoran más el dinero que el servicio o el producto que están brindando, precisamente por eso es de que se puede dar eso. Entonces, claro. No hay que, yo pienso que eso
digamos, el egoísmo no necesariamente es malo. Digamos, en especial cuando hay un sistema de libre mercado, el egoísmo para nada es malo. Es más, mientras más egoísta sea esta persona y más avariciosa del dinero, pues mejor, porque mejor servicio va a dar. O más interés va a tener en que ese servicio se dé. Y así como tú lo mencionas, incluso en las carreteras, si las carreteras fueran privadas, pues entonces hay un interés genuino con que la carretera esté bien, con que la carretera opere, con que la carretera no tenga inundaciones, que no tenga deslaves, que no cause problemas a comunidades ajenas. O sea, todo eso son intereses de los agentes privados y son intereses que no se alinean y no se empatan bien con los intereses de los agentes públicos. Y precisamente porque no se empatan bien con los agentes públicos es de que hoy por hoy vemos que no funcionan y pudieran funcionar, ¿vale? Entonces, eso es, diría yo, la propuesta de familia como tal, ¿vale? O sea, es darle vuelta a esa tortilla a ver que se hagan las cosas como realmente se tendrían que hacer y como funcionan en muchas partes del mundo, de hecho. Claro, claro. Sí, no, excelente. Agradecemos la interacción que estamos teniendo en el feed de la fanpage de familia. Muchísimas gracias. Quiero saludar especialmente a Edwin Estuardo Guzmán y a Byron Medina Fernández, a quien tengo el gusto de conocer. Qué bien que nos acompañas, Byron. Buenísimo. Gracias por tus comentarios. Sobre la gestión integral de reducción de desastres, supongo que es GIRD, ¿no? Esta famosa sigla que seguro es muy conocida en el ámbito, digamos, gubernamental. Creemos, Byron, que la mejor forma de prevenir estos desastres provocados por el estatismo, ¿sí? Queremos ser claros, es con el capitalismo liberal. O sea, la mejor forma de gestionar integralmente la reducción de desastres se llama capitalismo liberal. Y el capitalismo implica gobiernos limitados a sus funciones propias de seguridad, justicia y obras públicas, mercados realmente libres y un irrestricto respeto a los derechos de propiedad privada. Cuando estos tres principios confluyen, ¿sí? en estos municipios, departamentos, de la mano del principio de auténtico federalismo o auténtica descentralización y autonomía municipal, entonces ocurre una adecuada gestión integral de reducción del desastre, porque los actores, ¿sí? Ya sean gobierno, sea privados, confluyen de alguna manera y se organizan internamente para prevenir pues los impactos de los fenómenos naturales que ocurren siempre y van a seguir ocurriendo, ¿verdad? Sistemas de alerta temprana, por ejemplo, planes de respuesta, planes de rescate, los seguros, es algo bien importante, los seguros, ¿no? Y por supuesto, cuando en estos municipios que gozan de capitalismo liberal, lo que ocurre es que hay riqueza, ¿sí? Y la riqueza lo que permite es hacer fuerte a las familias, a las comunidades, a los residenciales, es tener infraestructura para protegernos de estos fenómenos, ¿no? Eh, Evacuaciones tempranas, por ejemplo, ¿no? Sistemas de alerta, personal capacitado, entrenado con el equipo suficiente. Por ahí vemos, por ejemplo, que el ejército tiene pocos helicópteros y cuando quiso reparar un helicóptero para que estuviese disponible para estos eventos, no, que para qué invertir en el ejército, para qué el ejército quiere invertir en un helicóptero. Pero por favor, si los helicópteros sirven precisamente para esto, ¿no? Claro, toda la gente que alega este tipo de cosas es, pues por lo general, gente de izquierdas que está en contra del ejército, pero en familia creemos que el Ejército Nacional debe fortalecerse adecuadamente. Creemos que una CONRED, una Comisión Nacional de Reducción, una Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres es necesaria. En efecto, es necesaria, pero es necesaria fuerte, con recursos, con personal capacitado, con equipo. Y bueno, eso prácticamente hoy no lo tenemos porque el gobierno está ocupado
en la agricultura, en el medio ambiente, en la cultura, en el deporte, en la educación, en la atención médica, en las jubilaciones y pensiones, en la energía, en cualquier cantidad de actividades, menos en lo que debe hacer únicamente y bien, ¿no? Que es la seguridad, la justicia y la administración de obras públicas. Así que, bueno, gracias, Byron, por tus comentarios ahí dando alguna respuesta a tus inquietudes. Y en todo caso, invitadísimo, Byron, invitadísimo también Edwin Estuardo Guzmán, que nos saluda. Estamos poniendo en los cintillos al pie de nuestro video un teléfono de WhatsApp y también un link para que puedan acercarse al proyecto y conocernos más y mejor. Levent, acercándonos ya al final de nuestro conversatorio, bueno, la idea es tratar de decirle a la gente, sabemos que este tipo de eventos pues va a ser muy difícil que se escuchen allá, ¿no? Sin embargo, quisiéramos pues que sepan que están pues nosotros estamos pensando, ¿no? Y tenemos una propuesta de cómo evitar que estos desastres ocurran. ¿Qué les dirías a la gente que está allá de alguna manera con este problema, Levent? Bueno, pues lo que les diría es, primero, es que va a sonar un poco duro, pero primero reconocer que lo que últimamente los expuso fue esa falta de riqueza y que la única forma, o sea, no va a llegar Papá Noel a ayudarlos y por más creyentes que seas, o sea, tampoco va a aparecer Jesús a ayudarte. Eso no va a pasar. Entonces, es de tomar riendas en mano. Y como yo he de hacer algo para poder mitigar mi riesgo, pues te diría, lo mejor que puedes hacer es precisamente pensar en que tienes, primero, que activarte políticamente. Segundo, que tienes que apoyar una propuesta como la nuestra, precisamente porque esa es la que más probablemente, y aquí es ser lo más realista posible, yo diría la única propuesta que existe y que va a existir y que te ofrezca algo que realmente últimamente te dé como resultado que tú vivas en menos riesgo. Y ese sería el comentario. Y para ser muy franco, muy crudo y muy honesto, y con la verdad por delante, como decimos, es esto. O sea, tú quieres no tener riesgo, pues entonces capitalismo liberal. O sea, lo más probable es que actividades de libre mercado sean lo que no solo para ti directamente, sino que a tu alrededor permitan que se den cosas que te reduzcan el riesgo individual. Entonces, eso sería mi comentario. Está apagado el micrófono de Jorge, creo. Sí, perdón, gracias. Sí, con la verdad por delante, decía, ¿no? Así somos acá en familia y aunque suene duro, ¿no? Suena duro en efecto, pero tenemos que empezar a pensar, a resolver los problemas de fondo, ¿verdad? No podemos continuar aplicando maquillaje a algo que realmente no vamos a poder solventar. Ya, por cierto, Levent y amigos, ya se acerca la próxima tormenta, está por ahí ya en el Océano Atlántico otra tormenta, otra depresión tropical, y ya se acerca otra vez, ¿no? Lamentablemente, y bueno, desde el terremoto del 76, que es donde yo más o menos tengo memoria, pero, o sea, las causas siguen siendo las mismas, ¿sí? La pobreza y el gobierno desbordado en sus funciones, cual río de estos que se desbordan, ¿no? Se desborda en sus funciones, atribuciones y le quita recursos económicos, dinero a la gente que debiese quedar en su bolsillo para pues comprarse una casa en un sitio más seguro, por ejemplo, ¿no? Ahí en alusión al último comentario de Byron, ¿no? El problema es que la gente tiene que comprar su lote cerca del río porque es barato, claro. El tema es qué condiciones necesita la gente de Livingston, de Morales, de Los Amates, de Soloma, de Carchá,
qué condiciones necesita la gente para tener más dinero en su bolsillo y poder comprar lotes en zonas seguras, Byron. Ese es el tema y el tema sigue siendo un sistema de gobierno limitado a sus funciones propias, mercados libres y un irrestricto respeto a la propiedad privada. Entonces, amigos, pues les invitamos a apoyar a esta gente, en principio, pues en sus oraciones y también haciendo sus donaciones, porque no a las iniciativas de caridad privada que emergen y que, por cierto, bajo un sistema de capitalismo liberal habría más caridad privada, ¿no, Leven? Porque, claro, hoy por hoy, con tantas penurias económicas que pasamos todos a causa, por cierto, del estatismo exacerbado con el pretexto del COVID-19, del coronavirus, entonces, bueno, yo ya hice un aporte a alguna de las iniciativas privadas, pero no hice lo que yo hubiese querido hacer, pues, ¿verdad? Porque tengo también mis limitaciones económicas, ¿no? Entonces, creo que invitar a solidarizarnos, ¿verdad? Con estas personas que hoy sufren estas condiciones, desde familia y desde este programa Con la Verdad por Delante, pues nuestra solidaridad, nuestras condolencias y nuestra propuesta, ¿sí? Una propuesta de prevención y de reducción de desastres, pero real, verdadera, de largo plazo, de largo plazo. Aprovecho para invitar a leer mi columna de mañana que versa en este tema. Sale publicada en el periódico Nuestro Diario, ¿verdad? Para que le compren y puedan leerla. Pues bien, muchísimas gracias, Levent, por tus comentarios, tus opiniones. Excelente. Te felicitamos y te agradecemos el aporte que has hecho hoy al programa Con la Verdad por Delante. Muchas gracias por invitarme y gracias por tenerme por acá y ha sido un gusto poder participar con ustedes. Gracias, Levent. Gracias a toda nuestra audiencia que nos ve en directo en estos momentos. Sus comentarios bienvenidos y también a la audiencia que lo mirará en diferido, ¿verdad? Allí está el link para que puedan conocernos más y mejor y un teléfono también de WhatsApp para que nos puedan contactar por ese medio y acercarse a nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces el próximo jueves, mismo canal y en el mismo horario. Con la Verdad por Delante. Feliz noche.